Buenas noches, amigas y amigos. Política al día, a través de Pymes Perú RTV, gracias a la corporación Compyme Internacional y desde luego a ustedes, amigas y amigos que nos acompañan. Como ustedes podrán observar, estoy todavía con el uniforme de marcha, de campo, es decir, estamos en una jornada de trabajo con la Expo Amazónica, transmitiendo hoy desde la ciudad de Chachapoyas, la región Amazonas, espacio donde se dan cita justamente emprendedores y autoridades de las regiones de Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios y la región anfitrión, la región Amazonas. En las instalaciones de la Universidad Nacional de la ciudad de Chachapoyas se desarrolla con la intervención de 450 participantes en esta Expo Amazónica. Daremos cuenta de los detalles en el programa de este viernes en La Voz de las Regiones, porque hoy tenemos justamente como invitado a un político connotado, analista profundo de las realidades, no de ahora, de muchos años, participante en la vida política. Me refiero al doctor Francisco Díaz Canseco, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor. No sé si logró copiarme. Buenas noches, doctor Francisco Díaz Canseco. Yo lo copio. Un honor de saludarlo, doctor, y estar aquí en el programa para conversar con usted, empezando por la lectura que usted tiene en el contexto en que nos enfrentamos, vivimos, sobrevivimos, no sé cómo calificarlo, porque estamos con idas y vueltas y pareciera que poco hemos avanzado en madurar en la vida política. Sin embargo, usted con mayor experiencia y con capacidad de análisis podrá explicarnos cómo está viendo usted la situación política en nuestro país. Bueno, realmente muy crítica. Es evidente que el gobierno de Pedro Castillo está liquidando la gobernabilidad del país porque Castillo es un hombre corrupto e ignorante, rodeado de arribistas que pretenden amarrarse a los sillones ministeriales al servicio de sus propios intereses y que están además apañando los actos de corrupción que han conducido a que la Fiscalía le abra a Castillo hasta el momento 6 investigaciones preparatorias en absoluto y cumplimiento y concordancia con la Constitución del Perú. Y por otro lado, un Congreso que no atina a tomar las medidas correspondientes. Invitar a Torres, al presidente del Consejo de Ministros, para una suerte de interpelación y que explique su permanente agresión al Congreso y su política confrontacional, no conduce absolutamente a nada, porque la raíz del mal no está ahí. La raíz del mal está en Pedro Castillo, y lo que está tratando es de poner una suerte de bálsamo frente a la opinión pública, cuando lo que requiere el país es un cambio radical. Lo que requerimos es que se vaya Castillo con los mafiosos que le acompañan, que se vaya este Congreso donde hay una mayoría de mercaderes, que vayamos a nuevas elecciones generales y que, por amor de Dios, el pueblo del Perú reflexione su voto y vote por personas honestas, con capacidad de trabajo, bien preparados y con vocación de servicio, que no es lo que encontramos hoy día ni en el Poder Ejecutivo ni en la mayoría del Parlamento. Hasta donde he podido leer y vivir también, porque obviamente ya a mis 59 años de vida algo he aprendido y he visto, es primera vez en la historia, usted en todo caso, usted pónganos en contexto, donde el Ministerio Público interviene la casa presidencial, que dicho sea de paso, debería y debe ser la casa de honor del país, porque es la imagen país. Uno, dos, en un año, en algunas carteras se han cambiado 7 ministros. Y 3, usted lo ha dicho, hay 6 procesos abiertos a un presidente en un año de ejercicio. Entonces, pero la salida va, doctor, porque el Congreso se cierre y Castillo se vaya, o es que hay una especie de reflexionar donde los dos poderes se puedan poner de acuerdo y tener una hoja de ruta de consenso por el país. Mire, si los dos poderes se ponen de acuerdo, sería a través de una mayoría parlamentaria manejada por los mercaderes, tan corruptos como Castillo, con un Castillo que ya se ha comprado a los niños de Acción Popular y a otros que no aparecen, y que además, evidentemente, tiene ahí un número de parlamentarios
que están subordinados por la COIM. Entonces sería terrible. Lo que yo creo es que debería ir a una nueva elección para cuyo efecto general se requiere una modificación constitucional que permita el adelanto de elecciones tanto para la presidencia como para el Congreso. Para ese efecto se necesitan 66 votos y luego un referéndum. Yo creo que en el Congreso estamos cerca de esos 66 votos porque la última votación para la vacancia por incapacidad moral permanente de Castillo lograron reunir 55. Y creo que ahí hay una serie de variantes que podrían conducir a este efecto. Pero, por supuesto, el problema es que ahí hay también una mayoría congresista que no quieren perder la mamadera y quedarse hasta el 2026 con los sueldos que tienen, los jugosos estipendios y, por supuesto, la coima procedente de Palacio de Gobierno. Ajá. Doctor, si se diera esta salida de convocar el adelanto de elecciones, significa que la presidencia del Congreso asume la presidencia de la República tipo la ocasión del expresidente Paniagua, similar a eso. Oriéntame, Claro, por favor. sí, si sale Castillo y Dina Boluarte, queda el segundo vicepresidente que está bloqueado porque Cerrón tiene pues una sentencia como delincuente. Entonces asume el presidente del Congreso y la presidenta del Congreso en este caso tiene que convocar elecciones en un plazo máximo de 90 días. Durante ese periodo ejerce provisionalmente la presidencia hasta que resulte la nueva elección. Acá hay varias opciones. En una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente se convoca solamente a elecciones presidenciales. No hay cambios en el Congreso. Lo mismo ocurre en la hipótesis de que prospere la acusación constitucional y que se vaya a una inhabilitación. Todo esto significa que hay que inhabilitar también o vacar a Dina Boluarte, que es su cómplice y ha sido cómplice de Vladimir Cerrón. De manera que eso no creo que sea difícil. El tema es que en todos estos casos solamente habría elección presidencial. Para que haya una elección general, se requiere esa modificación constitucional para la cual, como le acabo de señalar, solamente se necesitan 66 votos y luego que se someta a referéndum. La otra alternativa para una elección general es también modificar la Constitución con 87 votos que deben ser refrendados en una segunda legislatura ordinaria, que sería ya el año entrante, también con 87 votos. Por eso es preferible la vía mixta de la votación por 66 votos y luego el referéndum. Ahora, doctor, si se logra la modificación de la Constitución o se logra el adelanto de elecciones en cualquiera de las modalidades, ¿cómo avisora usted el panorama? Porque hay que, digamos, ser realistas. Yo estoy ahora en Chachapoyas, como dije al inicio, y estoy trabajando en regiones permanentemente, y lo que veo es que tenemos una población polarizada, lleno de desconfianza, con un abandono, no de ahora, de décadas, y que se ha perdido la institucionalidad política, donde definitivamente el surgimiento de movimientos regionales, locales, incluso a nivel nacional, ha llevado a perder la credibilidad partidaria en el caso de la vida política que sí se practicaba décadas atrás. ¿Cuál es su lectura, doctor, en cuanto a la institucionalidad política para darle confianza al pueblo en un nuevo proceso electoral? Yo comparto su preocupación, entre otras razones porque además en esta elección, de conformidad con esa absurda reforma política presentada por Vizcarra y pergeñada por un duende que se pedía Tuesta, se ha establecido que los partidos políticos participantes tienen que presentar un mínimo de 3.000 candidatos en 15 regiones, 700 distritos y, no sé, 120 provincias. Esto significa que han tenido que meter gente al caballazo, sin filtro, con el antecedente que en las últimas 3 elecciones para los municipios y las regiones, el 96% de los alcaldes están acusados de corrupción y la mitad de los presidentes regionales. Y yo me temo que en esta ocasión se va a repetir el plato, pero con creces. Por otro lado,
ese 96% emana no solamente de partidos políticos nacionales, sino también de los propios movimientos regionales. Caso de Gregorio Santos, el caso de Guilla en Arequipa. Entonces, el tema es que se tiene que hacer una fuerte campaña, por ejemplo, periodistas como usted, honrados y objetivos, para que se informe bien a la población, para que elija bien, para que escoja personas honestas, con capacidad de gestión, con formación, con vocación de servicio. Y no lo que ha ocurrido, que un 96% se trepaban al carro edilicio simplemente para llenarse los bolsillos, que es un poco lo que estamos viendo que se repite en el Congreso de la República y en forma emblemática en la Presidencia de la República. Acá hay una gravísima crisis que se arrastra desde hace muchos años de valores, una depreciación de los partidos políticos convertidos en maquinarias electorales al servicio de intereses personales. Y por supuesto, una carencia de ideales, un perfecto abandono de los valores. Todo eso tenemos que reconstruirlo. No digo yo que esto se podrá hacer en un corto plazo, pero sí creo que se puede lograr y tenemos que seguirle dando por el bien de nuestro país y de las nuevas generaciones. Y dentro de ese contexto, es por supuesto indispensable que actuemos decididamente para salir de un gobierno de mafiosos y tratar de salir de un Congreso donde un 60% son otra partida de mafiosos. Pero claro, buscando que esto no se repita. Ese es el gran desafío al que tendremos que enfrentarnos una vez que, como espero, salgamos de los mafiosos que hoy día gobiernan el Perú. No sé si está escuchando. No sé si me escucha, doctor. Ahora lo escucho. No sé si me escucha. Ya, doctor, le decía, usted es un hombre de larga jornada, de larga de trayectoria, con mensajes que lo he escuchado siempre centrando la doctrina por el Perú. Frente a estas realidades, ¿usted está levantando alguna bandera a través de algún partido o solo como, digamos, como líder orientando, educando, informando? Porque el Perú necesita un liderazgo. Necesita Mire, creer a alguien. yo soy presidente fundador del partido político Perú Nación, que fue excluido de la última elección y cuya inscripción fue borrada por una maniobra fraudulenta e inconstitucional del impresentable presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de apellido Salas Arenas, que es bueno recordar que fue abogado de Sendero Luminoso. Nosotros estamos en este momento en vías de reinscribir el partido y listos para dar una gran batalla democrática en defensa de la institucionalidad para combatir la corrupción y para lograr que la democracia del Perú tenga el ingrediente esencial para que una democracia pueda ser sólida, la justicia social que hoy día lamentablemente no existe en nuestra patria. Correcto. Y en esa batalla, doctor, ¿cuáles son los principales ejes que aborda, digamos, ya en esta nueva era en la que nos encontramos, luego digamos, del quinquenio pasado, 4 presidentes? Hoy estamos otra vez en el tema de la inestabilidad dentro de la misma estructura del Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Cuáles son los ejes a la cual se debe hablar o viene trabajando desde su liderazgo, doctor? Mire, hay 3 ejes fundamentales. El primero, en la lucha contra la corrupción, nosotros consideramos que mientras se sigan dando normas anticorrupción que van a ser ejecutadas por los propios corruptos, no vamos a llegar a ninguna parte. Por lo tanto, lo que estamos planteando es que a través de una modificación constitucional se cree un organismo de control externo del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Contraloría inicialmente, denominado Consejo Nacional de Moral Pública, para que este organismo se ocupe de realizar el primer acto central que tiene que hacerse para librarnos de la corrupción: votar a los corruptos, limpiar de corruptos el Estado peruano. Todo lo demás constituye un saludo a la bandera, como se ha demostrado en los últimos 40 años.
El segundo punto central para nosotros es que en el Perú, si bien la Constitución consagra la existencia de una economía social de mercado, lo que tenemos es una economía mercantilista, en donde no existe la economía social de mercado, en donde los monopolios y oligopolios, hacia los cuales hay que combatir de acuerdo al artículo 61 de la Constitución, priman en el manejo de la economía, como se ve, por ejemplo, en el caso de la importación de trigo, manejada por un oligopolio que, por supuesto, ni siquiera se le ha ocurrido al gobierno de Castillo enfrentarlo para ver cómo se reduce el precio del pan, porque el 90% del trigo que se consume en el Perú es importado. En fin, es un análisis al margen. Entonces, la idea nuestra es que a través del rescate de una economía social de mercado, se priorice la acción del Estado en áreas fundamentales como la educación, la salud, la seguridad, la justicia para todos, dentro del contexto de una promoción abierta del sector privado, que es el motor de la economía nacional. Descongelar la inversión en este año va a ser cero del sector privado y, por supuesto, promover a los emprendedores, a las MIPES, que generan el 98% del empleo en el Perú, cosa que hasta ahora tampoco se hace. Estoy tratando de resumir brevemente los tres puntos centrales. Y un tercer punto esencial es la educación. La educación en el Perú, que está manejada fundamentalmente por el Estado, está totalmente marginada. El 50% de las escuelas del Estado no tienen ni agua ni desagüe. Los maestros no solamente están mal pagados, sino que además no hay actualización. Entonces se cae en las distorsiones de un sector minoritario de maestros que son marxistas de extrema izquierda, cuando la gran mayoría lo que quisiera es ganar buenos sueldos, que se les capacite y que puedan realmente educar, no solamente entendiendo por educación los cursos que están en la currícula, sino la educación en valores que se ha perdido en el Perú. Y esta educación debe comprender no solamente a los alumnos, sino también a los padres de familia. Como presidente del Consejo por la Paz, yo vengo realizando jornadas por la paz en colegios y universidades hace muchos años. Y le digo, con gran éxito, hay una gran respuesta de los profesores, de los alumnos, de los padres de familia. Y sobre esto, nosotros queremos constituir una currícula educativa que rescate los valores en el Perú. Por supuesto, dentro de ese contexto, la política estatal, bajo la égida de la economía social de mercado, significa que el Estado tiene que invertir en salud. Porcentajes del presupuesto nacional que no se invierten. Tiene que invertir en infraestructura para alentar al sector privado. Tiene que invertir en educación para que se termine con esta historia de que un 50% de las escuelas estatales no tienen agua ni desagüe. Y a mí me dicen, pero ¿y de dónde sale la plata? Mire usted, el año pasado se han quedado en el Banco de la Nación 20.000 millones de soles que no han sabido utilizar las entidades del Estado. Y de acuerdo a la Contraloría, siguiendo lo que parece ya ser una norma, los corruptos se han llevado o se han robado 24.000 millones de soles. Ahí tiene usted 44.000 millones de soles en un solo año. Y este año va a pasar lo mismo, porque este gobierno inepto no sabe qué hacer con el dinero, salvo, eso sí lo sabe muy bien, cómo robarlo. Yo creo que dentro de este contexto, dentro de estos tres ejes, se puede propulsar lo que nosotros estamos buscando, que es un Estado donde haya justicia social, donde el Estado pague la deuda social que tiene con todos los peruanos y donde, por supuesto, nos encaminemos por la espiral virtuosa del desarrollo y no por esa otra espiral que es la que ha acompañado al país en los últimos 30 años. En el gobierno de Fujimori, la reducción de la pobreza fue cero. En el gobierno de Toledo, cero. En el gobierno de García inventaron una reducción de la pobreza que el mismo García la creía. Acá sí tenemos que reducir la pobreza, pero básica y esencialmente enseñando a pescar y no regalando pescado. Muy buena definición. Hay que enseñar, hay que dar valor agregado a nuestra materia prima. No se trata de repartir más de 7.000 millones de soles a cada año en programas sociales, la cual no digo que no hay que ayudar, pero digo que hay que reducir para invertir en los temas que le dé valor, que le dé acción a las personas. Y en ese contexto, doctor, independientemente a un estado burocrático, a un estado donde vivimos con sobrecostos para la formalidad, es un problema. Tenemos un alto índice de informalidad, como usted lo conoce, pero no significa que sea culpa de los emprendedores. Ahí hay un problema de barreras burocráticas y de sobrecostos. No con eso estoy animando a la informalidad, estoy diciendo que hay que corregir para ser formales. Pero en ese contexto de la economía, doctor, estamos
en media 50% del consumo nacional. El año pasado hemos importado 22 millones de toneladas de papa. Importamos papa, importamos chuño, importamos frijoles, importamos hasta naranjas, hemos importado de España. O sea, nosotros tenemos suelos benditos con microclimas, con regiones naturales definidas, donde se le paga 20 centavos el kilo de papa a nuestros compatriotas en la sierra, y sin embargo, por otro lado, los grandes monopolios o los grandes grupos llenan el mercado trayendo de afuera. No digo que esté en contra del libre mercado, que esté en contra de los tratados de libre comercio, digo de las formas. Entonces, ¿qué hacer, doctor, para estas 2.300.000 MIPES agrarias que generan más de 4 millones de empleos? No estoy hablando de todo el universo, estoy hablando específicamente del tema agrario, donde hay que trabajar por la seguridad alimentaria. Mire, muy interesantes sus observaciones. Usted sabe que yo inicié el primer proyecto de quinoa orgánica en Puno hace ya cerca de 40 años y sigo trabajando en Puno con la cadena de productores que formé, que son 1.600 productores. He tenido el honor de ser reconocido como el pionero de la producción de quinoa en el Perú a nivel internacional y conozco muy bien el tema del agro. Acá el problema central es que no hay una conexión real entre el Estado y los pequeños, esos 2.300.000 pequeños productores que son los que alimentan al Perú. No se entiende lo que significa el trabajo arduo, sin apoyo alguno, de los pequeños productores. Cuando Castillo lanza la segunda reforma agraria, ofreció bonos que se colocaron por un valor de 330 millones de soles y que solamente le llegaron al 32% de los pequeños productores por corrupción y por absoluta incapacidad de gestión. Necesitamos que el Banco Agrario, que como usted recordará, ahora se llama Rural o algo por el estilo, se perdió todo su capital en manos de 6 o 7 empresas corruptas que nunca pagaron préstamos, que nunca debieron recibir, porque ese dinero debe ir a los pequeños productores, se reactive, pero realmente entendiendo el criterio. Por lo pronto, no se trata de dar créditos, se trata de dar el crédito en especie, en fertilizantes, en pesticidas y en fungicidas. Se trata de dar asistencia técnica, se trata de cuidar la cosecha y la post cosecha. Todas las cosas que yo como empresario hago con los 1.600 productores de quinoa con los que trabajamos nosotros en Puno. Y hemos tenido mucho éxito y luego nos hemos encontrado con que debido a la incapacidad del gobierno, los problemas que tenemos que enfrentar son generados por políticas adversas. Por ejemplo, el cultivo de quinoa. Usted sabe, por ejemplo, cuál es el presupuesto de línea de Puno para la quinoa hace 3 o 4 años. Dígame una cifra anual. Hágame un cálculo. Bueno, 500 soles al año. Eso es lo que el Estado aporta a la agricultura del Perú. Entonces, hay que hacer un viraje total, limpiar de corruptos el Ministerio de Agricultura, que no se repita lo que ocurrió cuando vino esta famosa plaga del café, que empezaron a repartir dinero para ayudar a los cafetaleros que terminaron en manos de gente que ni siquiera sabía lo que era un grano de café. Entonces, volvemos al tema de la corrupción. Limpiar el Ministerio de Agricultura, establecer políticas claras de apoyo a los agricultores, no dar plata, dar especies, fertilizantes, semillas certificadas, dar asistencia técnica, dar información sobre el mercado. Cuando vino el boom de la quinoa, promovieron la siembra por todos lados, no se dieron cuenta que el mercado de la quinoa se había ampliado, pero sigue siendo un pequeño nicho por comparación con otros productos del mismo estilo. El arroz mueve pues miles de millones de toneladas. La quinoa mueve en todo el mundo 120.000, 130.000 toneladas. Entonces, el problema es ese, ignorancia, improvisación, oportunismo. Con eso tenemos que terminar. Tenemos que terminar. Yo le digo, yo conozco el tema a fondo, porque estoy en eso, lo vivo, desde hace cerca de 40 años. Y conozco lo que usted señala, un potencial maravilloso que tiene el Perú
está pésimamente mal explotado. No porque se requieran subsidios del Estado, sino políticas positivas. El gobierno de Humala hundió la producción de quino del Perú, promoviéndolo en la costa y luego promoviendo que suban los precios hasta un punto en el cual ya no eran digeribles en el mercado internacional. Centenares de pequeños productores se quedaron colgados. En la costa muchos han quemado la quinoa porque no tenían dónde venderla. A eso conducen mal las políticas del Estado. Si simplemente no hubieran intervenido, les aseguro que las cosas hubieran ido mucho mejor. Estamos en una era donde la tecnología va a una velocidad increíble y no lo podemos detener, no somos ajenos a ello. Y por otro lado, nuestro Perú, exportador de materias primas siempre, cuando caen los commodities nos golpea un poco, pero siempre hablamos de exportación de materias primas. No tenemos un parque industrial en el Perú con certificación internacional. ¿Cómo ve usted el valor agregado a la materia prima? ¿Cómo enfoca de su hoja de ruta para ser un país sostenible, competitivo y sostenible? Totalmente de acuerdo con usted. Se requiere dar valor agregado en todos los rubros. No solamente quedarnos en los concentrados de minerales, porque lo que hacemos nosotros es exportar los concentrados de minerales, por ejemplo, el cobre a China, para que luego China nos lo revierta con valor agregado. Lo mismo pasa con Corea del Sur y otros países que no tienen los enormes recursos naturales que nosotros tenemos. Por ejemplo, hoy día tenemos un déficit de fertilizantes porque con la guerra o la invasión de Ucrania por parte del déspota ruso Putin, se ha yugulado la exportación de fertilizantes y el Perú compraba el 55% de sus fertilizantes en Ucrania y en Rusia. Entonces, yo hace mucho tiempo que me pregunto, si el Perú es un gran productor de gas natural y el insumo principal de la urea, de la cual se importan 600.000 toneladas al año, es el gas, ¿por qué no hay una fábrica de urea en el Perú que pueda suplir nuestras necesidades? ¿Qué es lo que ha pasado? No ha habido inversión sobre la materia. En países como Corea del Sur, como Brasil, en los propios Estados Unidos, cuando se ha querido promover determinados sectores, el Estado da una serie de ventajas. Yo recuerdo, por ejemplo, en un viaje que hice a Brasil para desarrollar un equipo electrónico de separación de quinoa, que ahora todo el mundo lo está usando. Yo me quedé ahí 15 días desarrollando el equipo. El dueño de la fábrica me explicó que él se había mudado de Río de Janeiro a un sitio que se llama Tres Pontas, porque el Estado le había dado el terreno gratis, un capital de trabajo para, con un crédito a 20 años con tasas de interés LIBOR más 2%, que era en ese momento pues 3%, y una serie de beneficios tributarios. Bueno, lo mismo han hecho en Corea del Sur. Corea del Sur ha desarrollado tremendas industrias porque el Estado ha dado la simiente, la promoción, el caldo de cultivo que ha permitido que esto se desarrolle. Y después ya empieza a cobrar los impuestos, empieza a generar a través de esas industrias o de esas fábricas los ingresos que requiere para que en el contexto de una economía social de mercado se pueda cumplir con los objetivos sociales. En Estados Unidos, sin ir más lejos, acaban de aprobar lo que llaman ellos el IRA, ¿no? Que en la traducción al castellano es el acta de reducción de la inflación, un nombre medio extraño, pero que tiene tres aristas. La primera, incremento del impuesto a las sobreganancias de las empresas que en muchos casos con el COVID, por ejemplo, como la Pfizer, se han forrado de plata. Pues a esas empresas les han impuesto, les han establecido este impuesto a las sobreganancias que sí existe en los países desarrollados. El segundo punto, ¿no es cierto?, es que ese dinero, calculan ellos un ingreso de 420.000 millones de dólares, se aplique para el tema de defensa del medio ambiente, que es algo a lo cual en el Perú no se le da mucha importancia. Y en tercer lugar, para subsidiar las medicinas a los mayores de 65 años. ¿Esto es una intervención ante el sector privado? No. El Estado cobra un poco más a quienes han ganado mucho más y está atacando dos temas centrales para el futuro del país.
Entonces, yo creo que este es un tema que también debe estudiarse detenidamente. No hablar como hablan los comunistas de gravar la propiedad, gravar la renta, sí. Y estudiando, si hay sobreganancias, se puede pedir un poco más. Yo lo vengo planteando hace muchos años, por ejemplo, en el caso de la minería de oro. Cuando se firmaron los contratos grandes de oro hace unos 20, 22 años, la onza Troy estaba a $200. Hoy está en 1.800. En otros países como Australia, como Canadá, etcétera, han renegociado los contratos, porque ahí hay sobreganancia. Aquí en el Perú, intocable. Eso no es aceptable. Estas son cosas que se tienen y que se pueden modificar. Lo mismo que ocurre, como repito, con el gas. Sabemos que el gas se ha diseñado para exportar. Muy bien, tenemos que ver la forma ahora de que se extienda a lo largo y al ancho del Perú en beneficio de toda nuestra población, pero simultáneamente, como le repito, y usted tiene mucha razón cuando así lo indicó, le tenemos que dar valor agregado al gas. Por ejemplo, creando una gran fábrica de urea que puede venir con inversión extranjera, si es que los inversionistas nacionales no quieren hacerlo, y que va a permitir, imagínese usted, un mercado de 600.000 toneladas al año. 600.000 toneladas al año. ¿Cómo no va a ser negocio poner una fábrica de urea en el Perú teniendo el ingrediente principal, que es el gas? Tenemos, por ejemplo, los yacimientos de litio, donde ya están entrando algunas empresas extranjeras, que es un elemento de gran futuro, porque los automóviles y vehículos del futuro son eléctricos y requieren baterías que a su turno usan cadmio, níquel y litio. Y el Perú está en el eje de Sudamérica con Chile y con Bolivia para convertirse en un gran productor de litio. Pero yo me atrevería a decir, ¿y por qué no hacemos una megafábrica de baterías? En un escenario en el cual hoy día el 80% de las baterías del mundo las produce una sola empresa en China. Y ese monopolio se puede romper porque el mercado que se va a desarrollar, y ya se está desarrollando en los autos eléctricos, es pues enorme, gigantesco y de gran futuro. Interesante, doctor. Usted ha hablado del gas. Hay lugares que en la Amazonía llega hasta 70 soles el balón de gas. En otros 50, 55, y siendo nosotros un país que produce justamente esta materia. Pero lo otro que usted ha señalado, doctor, es este tema del documento o de la norma de Estados Unidos en materia ambiental. Las Naciones Unidas publicó un informe donde el año 2021 fue el año de mayor calentamiento en el mundo. Y Estados Unidos este año ha llegado en algún momento a tener la mayor temperatura de su historia, la que significa que el calentamiento global avanza y Perú, junto a Colombia y Brasil, es realmente buena parte del pulmón para el mundo. ¿Cómo enfoca usted el tema de la economía verde, el tema de la huella de carbono, la huella hídrica, que poco se difunde? Mire, realmente ahí tiene usted un tema en el cual, como usted lo bien lo señala, básicamente Brasil, nosotros y los colombianos en menor escala, tenemos también no solamente un futuro extraordinario, sino una responsabilidad enorme. Y por supuesto, esto, en primer lugar, hay mucha ignorancia en el Perú sobre la materia. No no se está aprovechando, ¿no?, este tema del carbono. Y por supuesto, tampoco hay políticas de Estado que se apliquen debidamente. Se habla mucho y se hace poco. Yo creo que ahí tiene usted, como bien lo ha señalado, un punto referencial que tiene que comenzar a explotarse. Y por otro lado, ¿qué hace el Ministerio del Ambiente sobre la materia? Muy poco. Por ejemplo, yo observé en un foro hace ya algún tiempo que la depredación de los bosques amazónicos, que se produce básicamente por la migración procedente de la sierra, porque baja la gente de la sierra, depreda el bosque y empieza a sembrar sus productos. Siembran de repente papa cuando deberían sembrar yuca. Pero esto no debería ocurrir si es que se aplicara una política de impulso a la agricultura de la sierra, que también tiene un potencial extraordinario. Y lo que observé en esa oportunidad es que cómo era posible que se hubiera promovido el cultivo de la quinoa en la costa, que fue un fracaso total, cuando lo que tendría que haberse promovido es el cultivo de la quinoa en la sierra,
que es la matriz de producción de quinoa, diría yo, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Para gran satisfacción de mi parte, cuando yo inicié mi primer proyecto de quinoa en Puno, allá por el año 85, el Perú producía 7.000 toneladas. Hoy día produce 80.000. El 85, Bolivia producía 3 veces más. Hoy día nosotros duplicamos la producción de Bolivia y somos el primer productor y exportador de quinoa del mundo. Pero hay todavía 400.000 hectáreas más que se pueden sembrar con quinoa. Y para ese efecto, tenemos que estudiar bien el mercado e ir avanzando en la división del valor agregado, que es lo que se tiene que hacer con todos los demás productos agrarios, con los mineros, con los pesqueros, etc. Lamentablemente, como usted señala, nos hemos quedado reducidos a exportadores de materias primas y ahí no está el futuro del país. Porque la gran ventaja es, como en el caso que yo acabo de escribir de la urea, si tenemos el insumo esencial que es el gas natural, ¿por qué no tenemos urea? ¿Por qué un presidente como Castillo tiene que declarar que va a resolver el problema quintuplicando la producción o declara, porque es un ignorante, no tiene por qué declarar eso, declara que va a quintuplicar la producción de guano en la isla? Cuando dice el señor, entonces, ¿cómo va a hacerlo? Porque hay una cantidad X de aves. Señala que se han descubierto nuevas islas guaneras. Imagínense usted, pues, en lo que hemos caído. Si no le escucho. Sí, una zona de la señal por poco se va. Le agradezco por su intención, su intervención, los ejes muy definidos, que decía a seguir adelante con la misma actitud en todo nuestro país. No podemos dejar, obviamente, a expensas de los irresponsables y los que con No le escucho. Sí, no, tengo problemas con la señal del internet. Le agradezco muchísimo por esta conversa y espero tener una próxima ocasión para seguir profundizando el tema de nuestro país, doctor. Yo más bien le agradezco a usted la conversa, como señala, estoy a sus órdenes, y mi partido Perú Nación, como le señalé, que no se amarra con nadie, seguirá luchando por una democracia con justicia social y sin corrupción. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Bien, amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos esta noche en el programa Política al Día. Les invitamos mañana a acompañarnos en el programa La Voz de las Regiones, donde presentaremos un informe amplio de los resultados de la Expo Amazónica que se viene llevando a cabo aquí en la provincia de Chachapoyas, región Amazonas. Muchas gracias y dulces sueños. En el Perú anualmente ocurren alrededor de 70.000 casos de cáncer, siendo una de las enfermedades con las cifras de incidencia más altas en nuestro país. ¿Pero sabías que esta enfermedad se puede prevenir? Te presentamos Mauchis, la primera plataforma virtual con inteligencia artificial que trabaja las 24 horas, los 365 días del año y de manera gratuita para todos. Encuéntranos como mauchis.org o Mauchis en Facebook. Envíanos un mensaje vía Messenger con alguna duda, consulta o información que desees saber sobre los tipos de cáncer y obtendrás una respuesta en cuestión de segundos. De esta manera podremos evitar que esta enfermedad siga avanzando. Mauchis no solo busca la prevención, sino la concientización y la importancia que se le debe dar a esta enfermedad. Súmate tú también a esta cruzada inteligente. Juntos lucharemos contra el cáncer.